Buenas noches, estimados estudiantes de guión de ficción. Hoy vamos a hablar un poco de los personajes. Esta clase va por Classroom. Ahí ya, pues bueno, ahí la podrán ver. Eh, Brevemente les hablo un poquito sobre esta modalidad de educación, que es la virtual, mm, ya que, bueno, pues ustedes se habrán enfrentado a esto, algunos se les facilita, otros no. Pero lo que les tengo que decir sobre esto es que es un tipo de educación que requiere un esfuerzo tanto como de estudiantes como de nosotros los docentes. Uno para preparar una clase virtual se demora más que poder preparar una clase presencial, pues porque hay que buscar más los contenidos para que queden accesibles a ustedes pues que bueno, que la cosa fluya. Eso por lo general requiere más tiempo de elaboración de parte de nosotros como profesores y de parte de los estudiantes también requiere mayor que se apliquen más porque hay más cosas como para leer, ahí entra más en juego lo que se conoce que realmente la educación no la hace tanto el profesor, aunque sí obviamente se da las indicaciones, sino es responsabilidad y depende del esfuerzo que hagan los estudiantes. Yo trato de ahí, ustedes van a ver, pues ahí en esta clase hablando de personajes, les presento 3 cortometrajes que, que me parece importante que los vean e inclusive el orden de la clase se los planteo ahí. Espero que cuando estén viendo este video ya hayan visto los cortos porque voy a hablar un poquito de ellos y pues para no spoilearlos acá. Entonces el primero es un corto clásico de Roman Polanski, un gran director polaco y pues muy reconocido a nivel mundial, que uno de sus cortos, que se llama Dos hombres y un armario, es una historia bien interesante que a algunos les puede parecer un poco, qué sé yo, pronto abstracta, aunque no lo es en realidad. La historia es clara, ¿ya? Ustedes van a ver, es una película sin diálogos, pero donde el conflicto siempre está presente y es muy claro. Hay dos hombres con un armario y quieren hacer algo con ese armario. Y todas las situaciones que les pasa va a estar involucrado eso. Obviamente esto tiene múltiples interpretaciones y hasta filosóficas si quieren, pero las acciones, si las vemos, son muy claras y el conflicto es bastante claro. Dos hombres llegan a una playa con un armario y se trata todo de qué quieren hacer con ese armario. Ellos tratan de hacer y tratan de hacer cosas de pronto hasta inverosímiles con un armario, pero siempre está presente el conflicto. Acuérdense de eso siempre que le hemos hablado del conflicto. Entonces es muy importante siempre que tengan en cuenta eso. La otra es un cortometraje francés muy chévere que se llama Voice Over. Lo van a ver. Siempre también es muy claro, está el conflicto y son conflictos en realidad que aquí van a ver, no se los voy a adelantar por si de pronto algún despistado viene a ver este video primero, pero que nos muestran algo que aparentemente es un gran conflicto, pero que lo puede ser, obviamente, pero lo van a ver y está mostrado de una manera bastante, diría yo, que magistral. Y se muestra a través de la narración de un personaje como el corto el título del corto lo hice en voiceover, ¿ya? Que es muy interesante. Les incluí también un corto que no recuerdo si yo se los mostré presencialmente, que es un corto colombiano que se llama Bajo el palo de mango, hecho en la Universidad del Magdalena hace unos años, y este corto ganó el Premio Nacional de Cortometraje, ¿ya? Y además aquí se los muestro esto, pero también el conflicto es muy claro y los personajes están muy bien delineados.
Entonces, de eso se trata. Y bueno, las lecturas que les pongo tienen que ver con la elaboración de personajes. A ver, las tres lecturas que hay, está cómo abordar esto de los personajes. También les incluyo una escaleta que me enviaron los de ustedes ahí con las correcciones, que bueno, es un buen intento que ya haya una escaleta, pero obviamente vemos que les falta trabajo. Y bueno, hay que ver, por eso en la anterior clase les puse el ejemplo de la escaleta. La idea es que vayan elaborando su escaleta, que miren esto de los personajes, que es muy importante. Ya, acuérdense, los personajes tienen que tener vida, tienen que ser creíbles, tienen que tener carne, es decir, acuérdense, tienen que determinarles la edad, cómo son, obviamente el sexo, eh, cómo son, si son tercos, si son buena gente, todo esto es importante para la historia, pero que estas características vayan amarradas del porqué de la historia. Creo que las lecturas les van a servir mucho para eso. Les vuelvo a recordar que para aquellos que me doy cuenta y en las apreciaciones que se las di en cuando le revisé el argumento, la sinopsis, se los dije y es claro. No todos tienen como el aliento para escribir un guión de corto, entonces asóciense, no trabajen solos, trabajen en compañía, alguien puede investigar mientras el otro va escribiendo. Hay gente que se le facilita más escribir que a otros, ya porque, como les decía desde el comienzo, aquí la cosa se empieza a poner más difícil cada vez porque requiere más investigación, requiere trabajo y requiere mucha reescritura. No basta con solo escribir una vez y no se conformen con eso. Vuelvo sobre una pregunta que me hicieron, que creo que nos queda clara. Esto es un proceso. Cuando ustedes escribieron su sinopsis y ahora están escribiendo la escaleta, no es que la sinopsis se quede quieta y ya la dejan y trabajan en la escaleta. La escaleta enriquece la sinopsis, ¿ya? Inclusive la puede hacer cambiar, porque a medida que vayan trabajando, seguramente el trabajo en la escaleta, la historia crecerá, los personajes se crecerán y se profundizarán. Entonces esa sinopsis va a cambiar y es importante que lo vayan haciendo también. No se metan con los diálogos todavía, trabajen en la historia y en los personajes. Estos personajes tienen que profundizarse, pero tienen que tener claro su conflicto y sus características. Investiguen, pregúntense. Ahí les incluyo dos cosas que me encontré en internet que pueden funcionar, que son estrategias, que son estratégicas. Uno dice hay unas 25 cosas que hay que tener en cuenta con los personajes y unas fichas para los personajes. Esto les puede servir, pero esto se tiene que ver en el guión. Porfa, no escatimen escribir, busquen las palabras, no se conformen con que quede por encima, porque eso es una cosa que he visto en general en todos los trabajos hasta ahora. Son muy básicos, les falta profundidad y esa profundidad se hace pensando como el personaje, ¿ya? Pensando qué le pasaría, qué haría en situación o cambiándolos de su situación actual. Quiero decir que si uno de los personajes, por ejemplo, el que estoy pensando ahora, el de, el de Sofía, lo pongo en otras situaciones, no solo en la escuela como está, sino, por ejemplo, o en la casa. ¿Qué haría si está, qué sé yo, en un parque con otra gente? ¿Qué haría? ¿Se sentiría bien? ¿No se sentiría bien? Piensen, para que esos personajes se vuelvan sólidos, tienen que mostrarlos en múltiples situaciones, ¿ya? Imagínenselo y no les dé pereza pues escribirlo, ¿ya? Se trata de eso, de fomentar la escritura. Bueno, ahí están las lecturas, creo que les van a ayudar mucho. No quiero demorarlos mucho en eso. Como siempre, estoy pendiente de lo que ustedes me pregunten, me digan. Les estoy respondiendo. Y bueno, si ya tienen
aparte de la escaleta que me enviaron, que ya la comenté, y ahí inclusive está de ejemplo para todos para que la puedan ver. Si hay más, así es que se trabaja en esto, escribiendo, haciéndole. No importa que lo hagan mal, ya, no importa háganlo y pues vamos corrigiendo. Pero otra vez les digo, los que no les cueste mucho trabajo hacerlo, asóciense con más para que el trabajo fluya. La idea es que salgan guiones que después se puedan realizar. Bueno, ahora no piensen en la realización, sino en el guión. Lo recuerdo, escriban en presente, no escriban en futuro, en presente, y acciones concretas, muy concretas, ¿ya? Nada elaborado, no es poesía, no es filosofía, no traten de hacer reflexión todavía porque este no es el momento. Es decir, esto se tiene que hacer a través de acciones físicas, como lo hemos venido trabajando. Bueno, eso es todo y quedo pendiente y síganse cuidando, por favor, que estén bien.